Aluvión de informaciones en todos los aspectos. Tenemos corruptelas de ir por casa, que es con lo que vamos a empezar, pero tenemos también informaciones que nos hablan, recuerdan ustedes, del caso Delsi, el Delsi Gate. Cuando llegó aquí Delsi, y recuerden que tenía prohibida su entrada en el espacio Schengen, pues bueno, nada más y nada menos que el gobierno español fue a recibirla, a llevarse unas maletas que quizá hoy estamos más cerca de conocer qué llevaban. ¿Y esto está relacionado con quién? Con Air Europa. Estamos diciendo, señores, que esto de Koldo es la broma del caso de corrupción y que lo gordo está en el caso de Europa, y también relacionado ¿con quién? Con la mujer de su santidad, con la primera dama Begoña Gómez. Vamos a empezar con la corruptela de ir por casa, y es que Interior pagó 600.000 euros por el test COVID falsos al médico de la mujer de Koldo tras una reunión en el Ministerio de Fomento. Grande Marlaska contrató con la clínica ginecológica pese a que las pruebas diagnósticas no estaban homologadas. La mujer de Koldo y Aldama realizaron transferencias al grupo ARPA del doctor Palomo. Esto, como les digo, es, pues bueno, lo que puede ser pues ya una cosa habitual. Perfil bajo. Dicen, hombre, estamos hablando de cantidades muy altas. Una broma en comparación con lo que está relacionado con el caso Air Europa. En concreto, hoy conocemos que la relación profesional que estableció la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, con el grupo Globalia, que ya saben que es ahí donde está Europa, y con su filial Wakalua, empresa creada en marzo de 2019, no se limitó solamente a patrocinar los eventos de Begoña Gómez en el IE African Center. Que ya saben que hicimos esto, que era, bueno, pues cuando Begoña dijo que iba a dedicarse al tema geopolítico. ¿Ves? Pero esta mujer está preparada. Y lo está Armengol para ser presidente del Congreso, lo está Yolanda Díaz para escribir en el BOE, pues lo mismo. Y ya saben que justo coincide en el tiempo sus reuniones con Víctor Aldama, que es el comisionista que estaba en todo esto del caso Koldo, y que a su vez también estaba metido en Air Europa. Coincide esas reuniones cuando este holding decide ayudar a Begoña Gómez. Pero no solamente se queda en esos patrocinios, sino que también hay que recordar que Begoña Gómez mantuvo en la sede del holding de Air Europa, la familia Hidalgo, esto lo desveló el Confidencial, y hoy desvela The Objective que Begoña Gómez hizo gestiones con la entonces CEO de Wakalua, Leticia Laufer, para importar mascarillas y respiradores de China a España en el inicio del confinamiento. Esto es lo que relataba hoy, y esto claro, no lo podemos comprobar, es el testimonio del exmarido de esta señora con la que Begoña Gómez tenía tanta relación. Esto publicaba hoy The Objective. En la primera semana de confinamiento, que fue en marzo, ¿no?, del 2020, yo recuerdo ahí que escuchaba en mi casa cómo ella continuamente ardía el teléfono porque le llamaban de la Moncloa, concretamente Begoña Gómez, para que le localizara personas, contactos en China para traer respiradores y mascarillas. Yo no entendía, luego ya lo he ido entendiendo. Lo he entendido porque lo estoy sufriendo en carnes propias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué contactos podría tener ella? Pues claramente, si tú estás en la OMT, tienes acceso al poder, ¿de acuerdo? O sea, yo recuerdo perfectamente que en septiembre del año 20, cuando yo me fui de mi casa ya aburrido de denuncias instrumentales, ¿de acuerdo?, me dijo, conozco a gente muy poderosa que te van a hundir. Pues este es el testimonio del exmarido. Como digo, bueno, para empezar la pregunta es, ¿qué pinta Begoña Gómez haciendo estas gestiones? ¿Qué pinta Begoña Gómez con los de Air Europa? ¿Qué pinta Globalia patrocinando los deseos de la mujer del presidente del gobierno? Pero hoy conocemos también, y ahora entenderemos muchas más cosas, porque aquí no todos los caminos conducen a Roma, sino a Caracas. La Guardia Civil ha detenido a un comandante del cuerpo acusado de haber suministrado información a Koldo en el marco de la investigación contra la trama que se habría lucrado de la venta de mascarillas. Ya saben que a Koldo le dieron el chivatazo de estás siendo investigado y tu teléfono está pinchado. Y de ahí todo el rollo de Tellado que hemos repasado en los anteriores días. Este tipo actualmente está destinado, ¿dónde? Pues, queridos amigos, en la Agregaduría de Interior de la Embajada de España en Venezuela. Eso sí, lo han detenido cuando estaba aquí en Córdoba. ¿Casualidad? Pues bueno, hoy conocemos también que Zapatero logró que Nicolás Maduro recibiera a Hidalgo para negociar
la deuda de Globalia, esto es Air Europa. Cuando ustedes escuchen Globalia, líguenlo con Air Europa, antes de intervenir el comisionista de Koldo. Globalia contrató a Víctor de Aldama para que cobrara la deuda de 200 millones de euros de Venezuela, a cambio, eso sí, de que él se quedase 5 millones de euros. Este es un encargo que heredó de Zapatero y que Zapatero también, pues tras fracasar, fue el que ayudó a este comisionista del caso Koldo, que bueno, está acusado de facturar 53 millones de euros en esa trama de las mascarillas, pues fue el que ayudó y colaboró para que esto se diese. Pero es que hoy conocemos que este tipo con el que se reunía Begoña Gómez, también hay que tener en cuenta que está implicado en lo que es el Delsigate, lo que se tituló así. Según ha confirmado el diario ABC, el empresario investigado en la Audiencia Nacional por sus relaciones con Koldo García acudió en la noche y madrugada del 19 al 20 de enero de 2020 al aeropuerto de Madrid-Barajas para recibir a la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez. Hacienda sugiere que el comisionista de Koldo fue a Barajas para cobrar la deuda de Maduro con Globalia, es decir, esos 200 millones de euros. Claro, es que aquí son unas cosas que esto en cualquier país normal ya hubiese implicado que el gobierno no puede disolver las Cortes hasta mayo, decir, bueno, mira, vamos a convocar elecciones en mayo, ya, y ya no hacemos nada. Y a ver dónde nos colocamos. O sea, el gobierno ya habría caído. ¿Qué pinta un particular con miembros del gobierno acudiendo a Barajas a recibir a una persona que tiene prohibida la entrada en el espacio Schengen? ¿Qué pinta? Es que ya solamente eso. No es que, es que Ábalos, no. Koldo, no. El gobierno. Ya tendría que haber caído. Pero ahí siguen. Y todo, que supuestamente ya saben que las maletas dicen, bueno, venía oro, había droga. Pues parece que puede estar, o esto es lo que sugiere Hacienda, 200 millones de euros de esa deuda que tenían contraída con el gobierno venezolano. Y también no olviden que en septiembre de 2019, Globalia ya se había acercado a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a través de esa cátedra de African Center del IE que dirigía ella misma. El propio Aldama se reunió con ella en San Petersburgo, tal y como ha desvelado El Confidencial. Claro, insisto, la mujer del presidente del gobierno de reuniones con estos tipos que acuden a Barajas a horas intempestivas a recoger maletas de personas que tienen prohibido su acceso, que no pueden pisar territorio del espacio Schengen, y aquí no pasa nada. ¿Qué pinta la mujer del presidente con toda esta tropa? Y es que ahí está lo gordo. Y se nota que ahí está lo gordo porque es cuando más nerviosos se ponen, cuando les preguntan sobre estos asuntos. Las mascarillas y tal, dicen, bueno. Pero cuando se apunta a lo importante, a lo fundamental, que es esto, ahí es cuando empiezan a desesperarse. El Partido Popular ha anunciado que va a llamar a declarar a Begoña Gómez al Senado, en esas comisiones que hacen, que ya saben ustedes que no sirven para nada, da igual que las organice, ni en el Congreso, ni en el Senado, pero que, bueno, la van a llamar para que explique esto de qué va. ¿Qué pinta usted aquí? Este tráfico de influencias, como mínimo, ¿a qué se debe? Y esto, evidentemente, pues hace que, bueno, haya gente que se ponga muy nerviosa. De hecho, recuerden este corte cuando a José Luis Ábalos le preguntaban al respecto, porque ya se han quedado un tour magnífico, hay que decirlo por otro lado, en todas las televisiones hablando del caso Koldo sin ningún problema. Hizo entrevistas como por ejemplo la que le hizo a Alsina de 1 hora, que dejó momentos maravillosos. Ábalos, no Alsina, que no le preguntó por el caso Delcy. No le preguntó. Todo lo demás, Ábalos estaba ahí con un cafelito, bueno, bien, diciendo que sí, claro, Koldo lo tenía de inquilino. En fin, eso es lo que vimos. Pero cuando le preguntaban a Ábalos, recuerden, así de nervioso se ponía con el caso Delcy. Ya he contestado. Me reuní con el ministro de Turismo. ¿Quiere usted saber cuándo me he reunido con la oposición venezolana? ¿Le interesa? Pues como una docena de veces. ¿Quiere saber de qué hablamos? No, yo me reuní con el ministro de Turismo. Pues la verdad es que sí que nos gustaría saber de qué hablaron. Y sobre todo sí que nos gustaría saber por qué usted fue con Víctor de Aldama y con Koldo a Barajas. ¿Qué pintaba ahí este hombre? Conociendo la información que conocemos hoy, pues la respuesta parece más clara. Y es que iba a recoger
ese dinero que evidentemente Venezuela no podía abonar de otra manera. Es que es de película, es surrealista, pero es de película de mafia. Lo de Koldo de magia de bajo nivel, es una mafia así... Pero esto no. Esto ya son palabras mayores. El propio Bolaños, también ayer, histérico en esa sesión de control, de la que por supuesto Sánchez se ausentó, ahora hablaremos de él, que está en Brasil el hombre, porque cada vez que hay un problema, primero se fue a llorar al hombro de Mohamed cuando se pegó el batacazo en Galicia, ahora se ha ido a llorar al hombro de Lula en Brasil. Pero insisto, ayer en la sesión de control se puso histérico cuando Vox le recordaba que sí, que lo recordó muy bien, pero ¿y qué hay de la mujer del presidente? Escuchen. Voy a intentar contenerme ante una intervención tan absolutamente miserable como la que ha hecho la señoría de Vox y de la ultraderecha. Una intervención absolutamente miserable que ha traspasado todas las líneas rojas. Porque mire, a mí me repugna la corrupción, igual que me repugna manchar injustamente nombres de personas honradas y de personas que no merecen que en su boca se pongan delitos. Porque cuando usted habla de dirigentes, de ministros, de personas que en su opinión han cometido delitos, ¿me puede usted decir exactamente quiénes y cuáles son las pruebas que acreditan lo que usted está diciendo? A Bolaños se le olvida el hermano de Ayuso. No sé, se puede hacer la misma pregunta. Pero fíjense cómo saltan en cuanto se toca lo que de verdad les hace daño. Está muy tranquilo Santos Cerdán. No se preocupe porque dejará de estarlo dentro de muy poco. Porque aquí es evidente que esto ya no ha funcionado. Decir, esto es una cosa de un portero, de un prostíbulo y ya está. No. Y de hecho, las mascarillas es ya es algo secundario. Lo importante está en esto. Aquí de verdad es donde está el fondo del asunto. La casualidad, pues que es este comisionista, Víctor de Aldama, el que está metido en la trama Koldo, que también a su vez está metido en todo este follón. Y Pedro Sánchez, pues llegando a Brasil, para que vean las imágenes cómo llega, fíjense cómo aparece. Parece que venga de una despedida de soltero en Las Vegas, así se ha presentado. Le podría haber puesto una sintonía un poco más fúnebre. La verdad es que el hombre pues no está pasando su mejor momento. Pero claro, aquí ya hace daño, mientras sea otra cosa. Y también ha anunciado que hay acuerdo para modificar la ley de amnistía, que mañana se debatirá en la Comisión de Justicia y posteriormente se someterá a votación. Pues por fin Junts y el Partido Socialista, el gobierno español, llegan a un acuerdo para así poner fin a la discordia y que por fin la convivencia pueda llegar a nuestras vidas. Todo esto, evidentemente, lo están intentando utilizar para tapar todo este asunto, que ciertamente es mucho más grave lo de la amnistía. O sea, aquí lo que se está demostrando con todo este asunto, si el gobierno está más cerca de caer, no es por la ley de amnistía, que es lo que debería ser, que es infinitamente más grave que todos los casos de corrupción que estamos conociendo, pero muchísimo más grave. Desgraciadamente, no será por eso por lo que cae el gobierno. Si cae, será por la cuestión de Globalia, Europa, la mujer de Sánchez, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque, como hemos explicado aquí muchas veces, esto lo entiende todo el mundo y, claro, al final la cuestión de la amnistía pues implica rollos que si la comisión de no sé dónde, que si la justicia europea, que si el constitucional. Y entonces ahí pues la gente se pierde. Ahora, que hay unos tipos que se han llevado el dinero y lo han robado, lo entiende todo el mundo. Incluso hasta Yolanda Díaz lo entiende. Pero Pedro Sánchez, ¿qué decía hace un mes respecto a este acuerdo si iba a llegar o no con Junts? Que imposible. Escuchen. El gobierno va a modificar, sí o no, en las próximas semanas, esta ley de amnistía para ampliar, como exige Puigdemont, la amnistía a todos los delitos de terrorismo y también de traición. ¿Eso se va a tocar? Eso ya dijimos con la votación, además, que no. Y es un momento ahora mismo de templanza y también de firmeza, ¿no? Pues bueno, al final sí. Otro cambio de opinión del presidente que va a incluir pues todo lo que le exija Junts. Ahora bien, ¿que Puigdemont va a volver a España? Yo, ¿qué quieren que les diga? Tengo mis dudas. Entre otras cosas porque por mucho que lo intente el gobierno, hay ciertos delitos que no se pueden amnistiar.
Y ahí, evidentemente, si llega Puigdemont, pues le puede pasar lo que le ha pasado a Koldo y a compañía. Y es que de la noche a la mañana te detengan. O sea que dudo que vuelva, aún así hay que intentar estirar la legislatura y, por supuesto, esta ley de amnistía, pues lo que era previsible, se llega a un acuerdo para, no sabemos muy bien si realmente va a volver Puigdemont o no lo va a hacer. Pero bueno, teníamos ahí a Sánchez tenía mejor aspecto. La verdad es que en su llegada a Brasil pues no está pasando su mejor momento. Y yo creo que esto es el principio de... Todavía, si esto es un iceberg, pues está asomando. Pero aún queda mucho más de la mitad. Y queda mucho más por conocer esas relaciones, ese entramado que, como digo, empezó con el portero de un prostíbulo y que va a acabar afectando directamente a Moncloa. Por cierto, ha dimitido el primer ministro de Perú y lo ha hecho por un caso de nepotismo. Se nota que no leyó el libro de su santidad, Manual de Resistencia. Comenzamos.